Hola amigos, vamos a tratar el día de hoy un tema muy actual, muy interesante para muchos, que es en cuanto a educación comparada. Mi nombre es Oscar Rodríguez Martínez y vamos a comentar algunos elementos importantes de la educación comparada, pero no sin antes me gustaría compartirles esta pequeña frase que nos dice de John Cotton Dana, que nos dice: quien se atreve a enseñar nunca deja de aprender. Creo que esta es una frase que nos vendría bien para muchos y pues tenía la intención de poderles compartir. ¿Cuáles son los elementos que se van a mencionar de manera breve acá, pero muy sustancial, y retomando los elementos más importantes en cuanto a aspectos de la educación comparada? Estaríamos tocando parte del concepto y la naturaleza de la educación comparada, dividida en cuanto a su objeto, su finalidad y su metodología. Así también la educación comparada, entendiéndola como ciencia, parte de sus antecedentes de la educación comparada que ésta ha tenido a lo largo de la historia en el mundo, en la educación, los enfoques que ésta tiene y su campo de aplicación, así también sus características generales de los sistemas educativos, su regulación, entendiéndola desde su regulación, su estructura, la administración que éstas tienen, su financiación, la participación de la evaluación y el control, así también el estado de la educación en el mundo, entendiéndola desde esos instrumentos e indicadores de análisis por parte de las organizaciones internacionales. Y también, ¿por qué no?, una perspectiva educativa y en cuanto a desde las tendencias y los retos actuales que los sistemas educativos están teniendo. Ok, y en cuanto a concepto y naturaleza de la educación comparada, vamos a entender que la educación comparada es una ciencia joven y una disciplina científica, y esta pues efectivamente nos plantea resolver problemas educativos valiéndose del método comparativo, aplicado científicamente y acomodado a la naturaleza de dichos problemas en general, de cada rama de ellos en particular, hablando exclusivamente de la educación en el país y efectivamente en el mundo. En cuanto a su objeto de la educación, podríamos decir que es todo lo involucrado al sector educativo. Su finalidad es plantear y resolver problemas educativos que se están presentando en cualquier parte del mundo. ¿Y cuál es su metodología? Pues obviamente estamos hablando de un método comparativo para la resolución de las problemáticas adaptadas al caso particular presentado. En este caso, si estamos comparando la educación de México, por ejemplo, con la de algunos otros países, pues es efectivamente recaer, ¿no?, en esa resolución de las problemáticas, pero que éstas nos permitan hacer adaptaciones en un caso particular presentado, pero que efectivamente se vea desde la perspectiva de poder brindar una solución, ¿no? Una solución pertinente en cuanto al problema que tengamos. En cuanto a la educación comparada como ciencia, podríamos decir que Candel es uno de los principales impulsores de la educación comparada, o fue de los primeros quienes mencionaron y compartieron elementos en la educación de la educación comparada. Más al ratito vamos a comentar referente a Candel, pero obviamente de los promotores iniciales, por así decirlo, es conocido Roussel, puesto que Roussel fue quien en su proceso de formación de doctorado, él realizó un trabajo de investigación de tesis en cuanto a la educación comparada. Entonces, podríamos decir que Candel había dado como esos pequeños conceptos de educación comparada, pero desde la comparación de ciertos contenidos de trabajo en su propio contexto laboral. Como tal, no realizó una investigación. El que sí hizo una investigación a fondo, pues es Roussel. Entonces, Roussel, pues ya desde ahí queda, desde esa investigación ya a fondo realizada por este autor, obviamente pues queda como el principal impulsor de la educación. Y podríamos decir que Pierre Roussel fue uno de los grandes amigos de Jean Piaget y estudiaron juntos en el doctorado, ¿no? Entonces, desde ahí viene parte
de la historia de la educación comparada, aunque obviamente para muchos actualmente podríamos decir que es una ciencia joven, ¿no? Russell asumía que existen 4 bases de la educación comparada, indispensable para que ésta se lleve a cabo en los años de 1934 y entre ellos, entre estos elementos que él compartía, pues él nos decía y nos hablaba del sujeto de la comparación, hablaba del sujeto, del área de la comparación, el área donde éste se va a desarrollar, cuál sería su carácter, cuál sería el carácter de la comparación que se estaría realizando y por último, cuál es el sentido de la comparación, vista desde esa parte de poder favorecer en los procesos educativos algunas problemáticas que tengan que ser atendidas, ¿verdad? Y viendo los panoramas educativos desde otros ángulos. ¿Cuáles son los años en los que se retoma o se podría decir que se tornó más en el ámbito de la educación comparada en cuanto a sus antecedentes? Pues bien, estos fueron entre los años 1920 y 1940. Fue allí en donde surgieron la mayoría de las obras de educación comparada, siendo estas efectuadas por los propios catedráticos de las universidades. En las propias universidades se hablaba de los temas de educación comparada, pero pues estos se hacían desde la comparación entre propios catedráticos y algunos llegaban a realizar sus trabajos a la luz de la historia, lo que permitía un mayor análisis de los eventos pasados y un mejor discernimiento de las causas y consecuencias suscitadas tiempo atrás. Ahora bien, lo que les comentaba hace un momento en cuanto a Candel, pues bien, efectivamente estamos entendiendo que Candel, él mencionó y hacía alusión de la educación comparada. Decía que la educación comparada es una ciencia relativamente joven, ¿no? Actualmente podríamos decir esos términos, ¿no? Pese a que con anterioridad ya se utilizaba esta terminología y vino a resurgir en el siglo XX, teniendo su reconocimiento popular entre los años de 1930 mediante la obra realizada por Candel, y aunado a él podríamos decir que de esta obra existieron otros exponentes de los cuales fueron indispensables para el desarrollo de la misma, tales como entre ellos o entre los reconocidos también en cuanto a educación comparada, pues podríamos mencionar a Russell, bueno, soy un poco malo con el inglés, ¿verdad? A Tuske, Michel, Nicolas Hans y Marc Julien, quienes son de los exponentes por así decirlo, históricos, quienes han venido retomando con el paso de los años los conceptos de la educación comparada, a pesar de que pues actualmente, como les comentaba, se entiende como una educación relativamente joven, ¿no? Entonces, en cuanto a los enfoques de la educación comparada, podríamos decir lo siguiente: su enfoque es global muestral, puesto que nos enfocamos en este caso, a una comparación a nivel mundial, y muestral porque nos enfocamos a una muestra en específica desde nuestros contextos. Es problemas total, así también porque planteamos y buscamos atender ciertos problemas en nuestros contextos desde una totalidad, ¿no? O desde diferentes ángulos o desde diferentes países, ¿no? Así también tiene un enfoque filosófico, un enfoque histórico-cultural, un enfoque empírico positivista, funcionalista, es dialéctico marxista también y tiene un enfoque sistémico, ¿no? Entonces, como podemos observar y como nos podemos dar cuenta, hablar de la educación comparada, pues efectivamente nos encontramos con una gama de enfoques que este tiene. Ahora bien, en cuanto al campo de aplicación de la educación comparada, pues bien, la educación comparada podríamos decir que pertenece al área de las ciencias de la educación y está enfocada a la comparación de distintos modelos educativos en países y regiones diferentes para poder conocer las situaciones sociales que presentan estas realidades contextuales o estas realidades locales en cada uno de los países. Y en este sentido podemos comprender
que el campo de aplicación de la educación comparada es extremadamente amplio, ya que la implementación de este modelo comparativo nos permite analizar con detalle las diferencias que existen en las regiones o en los diferentes contextos, y con ello estas situaciones que están aconteciendo o estos problemas que se están presentando en los contextos, como estas, pues vienen afectando prácticamente los procesos educativos de los alumnos, ¿no? Y repercuten algunas en escalas mayores que otras. Ahora bien, compartiéndoles por ahí una frase más, nos dice: admira a quien lo intenta aunque fracase. Una frase muy célebre de Séneca. Ahora bien, pasamos a la identificación y las características generales de los sistemas educativos, entendiendo desde su regulación, su estructura, su administración, su financiamiento, participación, evaluación y control. Estos países que a continuación se mencionan son los países que han sido identificados y reconocidos con los que actualmente, bajo las pruebas de PISA, se encuentran en los estándares más altos en cuanto a los modelos educativos. Entonces, los presentamos cada uno, obviamente, con su particularidad. ¿Y cuáles son estos países? Pues bien, el primero de ellos es Corea del Sur. Corea del Sur es uno de los países que actualmente está en los estándares de PISA, pues como un ejemplo de modelos educativos en el mundo. Nos dice que el sistema educativo de Corea del Sur consiste en 6 años de primaria, otros 6 de secundaria y de 2 o 5 años de educación superior. Está dividida entre institutos técnicos y universidades, y la educación secundaria se divide en la académica y la profesional. Y la educación superior está clasificada en 4 categorías, que es la universidad de profesores, la universidad de teológicas o universidades teológicas, perdón, los seminarios y educación por correspondencia o a distancia. Estos son como algunos de los datos que se pudieron obtener e investigar. Igual dentro de acá de las presentaciones al final se están mostrando los links de donde se obtuvieron la información, que obviamente estos son como algunos pequeños datos que se están remarcando de estos países, que obviamente pues podríamos encontrar una gran información de los modelos educativos, ya centrándonos uno por uno en los modelos que estos países están ofertando, pero que obviamente pues no entraríamos en la dinámica de poder presentar a detalle estos países, sino más bien el listado de países que actualmente se están mostrando como modelos altos, con altos índices en cuanto a pruebas PISA en los últimos años pasados. Bien, ahora bien, ¿cuál es el siguiente país que también se encuentra con una oferta favorable en cuanto a su modelo educativo? Pues bien, tenemos el modelo de Finlandia, que es un modelo educativo finlandés, y que ahí se encuentra precisamente el método Montessori. Ambos, en este caso, estos modelos, finlandés y Montessori, apuestan por una educación que tiene en cuenta al alumno, y en donde se evitan la competencia y las cifras de calificaciones, y en donde se incentiva ante todo la curiosidad y la participación activa de los alumnos. Estas son algunas como de las piezas claves que se consideran dentro del modelo finlandés, que es otro de los países. Así también tenemos la propuesta educativa o el modelo educativo de Japón, que también este sistema educativo japonés desarrolla una visión holística e integral en cuanto a primaria y secundaria inferior, lo que garantiza como esa homogeneidad educativa.
la calidad y el acceso a la educación así también, y evitando la dualidad entre sistemas públicos y privados, como suele suceder en Costa Rica. Y un objetivo primordial del sistema educativo de Japón es la formación de ciudadanos seguros de sí mismos en una nación pacífica y democrática que respeten los derechos humanos y sean amantes de la paz y la verdad. Esos son algunos de los elementos retomados desde el modelo de Japón, perdón. Y así también tenemos el modelo de Holanda. En este país, el sistema educativo neerlandés, que es conocido, consiste en la enseñanza de primaria, secundaria y la formación superior. Y los niños, en este caso, asisten o acuden a la escuela desde los 4 a los 12 años en cuanto a la educación primaria. Ahora bien, el siguiente país identificado y encontrado también con un modelo educativo atractivo es el de Canadá. Canadá es, en este caso, su educación es obligatoria y empieza a los 6 años de edad, a los 6 años en su primer grado y sigue hasta llegar hasta los 12 grados, parecido al modelo educativo mexicano. Y cuando tienen 18 años y finalizan la educación secundaria. Según el grado en el que se encuentren los estudiantes, estos estarán en lo que llamamos o en lo que ellos llaman elementary school, en este caso, o es conocido como junior high school o bien senior high school. Por ahí también presento la fuente para que puedan consultarla y obtener más datos que también pueden ser por ahí interesante para ustedes seguir investigando en cuanto a estos modelos educativos. Y otro de los modelos que se pudieron encontrar en la investigación fue el modelo de Singapur, en donde nos dice que el modelo educativo de Singapur está estructurado en 3 niveles básicos parecidos a nuestros modelos acá en México, que es el preschool, el preescolar o primaria school y secundaria. ¿Ok? Y los niños comienzan su etapa educativa, acá comienzan a los 4 años de edad y cuando acceden, en este caso, al preschool, que vendría siendo para nosotros como el preescolar, pero con la diferencia de que acá comenzamos a los 3 años de edad y a los 6 años pasan a primaria, donde permanecen sus 6 cursos, es decir, comienzan con un preescolar de 2 años. Y acá en el país con el modelo de Singapur, acá priorizan la calidad de las horas invertidas en el alumno, siendo así que el alumno en primaria únicamente está 5 horas dentro del aula y de manera similar los alumnos reciben 6 horas. Ahora bien, pasando a otro de los modelos también muy atractivos en cuanto a su propuesta educativa es la de Reino Unido, en donde su educación de Reino Unido ha sido siempre obligatoria para los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 16 años. Este dato era obtenido hasta el año del 2015 y a partir de ese año la edad obligatoria de escolarización subió hasta los 18 años. Fueron de los datos recabados en la investigación en cuanto a Reino Unido y por acá está el link para poder obtener mayor información que obviamente dentro de esta presentación tal vez no se pueda distinguir, pero acá remarca en la tabla blanca las etapas que se presentan en cuanto al sistema educativo, sus niveles de escolaridad que estos tienen en Inglaterra, pero que obviamente podrían ser encontrados en ese link que se presenta. Y ahora bien, otro de los modelos atractivos y que están punteando en la educación en cuanto a modelos
educativos en el mundo es el de Rusia, en donde acá en este país nos dice que la educación es obligatoria hasta los 15 años, habiendo ya terminado la secundaria. Sin embargo, toda la educación acá en este país es gratuita hasta el nivel universitario. Y acá nos dice que la Federación Rusa invierte el 2.3 por ciento de su Producto Interno Bruto al sector educativo, aunque no obstante aún están por debajo de la media, que corresponde al 3.7% del Producto Interno Bruto. Y acá en el modelo ruso se dice que las horas en las que los profesores y los alumnos se encuentran en el centro escolar son muy bajas. Dentro de la OCDE, Rusia se encuentra por debajo de la media, y acá lo que se pregona es la exigencia, la responsabilidad y el rigor que es muy alto dentro de este país. Y así también el modelo educativo ruso nos presenta estas características dentro de sí mismas. Aunado a la cantidad de tareas que se solicitan nos dicen que es demasiado altas en los alumnos según la OCDE, y nos dice que Rusia es la federación que tiene más horas de trabajo académico que en cualquier otro país, siendo un total de 10 horas por semana de las actividades extraescolares que se tienen, ¿ok? Y ahora bien, uno de los últimos países que pudimos encontrar con un modelo educativo atractivo también es el de Estonia, en donde según PISA, Estonia cuenta con el mejor modelo educativo de Europa. Y este modelo se caracteriza por permitir a los estudiantes profundizar en las áreas que sean de su interés, ya sea las áreas de humanidades, de ciencias o negocios y algunos otros que ellos tienen. Y acá nos dicen que los padres no pagan más del 20% del salario mínimo para pagar la educación de sus hijos, aunque, y aunado a ello, la educación, la edad, en la educación, la edad mínima permitida es a partir de los 18 meses de edad, es decir, a una muy temprana edad, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a Estonia, podríamos decir que otro de los aspectos que se pueden resaltar en este país o en este modelo educativo es que los profesores deciden qué cosas impartir y cómo hacerlas. Yo creo que por aquí se está tornando una propuesta de las cuales voy a comentar más en un momento, que es precisamente lo que se está impulsando en este país con el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Acá nos dice que en Estonia en este país o en este modelo educativo se está teniendo la libertad de que los maestros escojan sus temas y su metodología, pero siendo coherentes con la misma, y de esta forma le es más fácil al docente desenvolverse en su área de trabajo sin necesidad de una planeación de trabajo predispuesta por sus superiores. Con eso finalizamos en cuanto a los países que pudimos encontrar con modelos educativos atractivos y que están punteando la educación a nivel mundial. Y ahora bien, en cuanto al estado de la educación en el mundo y aquellos indicadores, podríamos decir que los indicadores están basados en resultados del aprendizaje, de recursos económicos y humanos, así también los indicadores de acceso a la educación, la participación y la promoción, y sus indicadores de contexto, hablando desde la parte pedagógica y la organización escolar. Entonces, y en este caso, los indicadores y basándonos a los resultados del aprendizaje, pues podríamos decir que sería el nivel de formación de la población activa que estos tienen, de la población adulta, y por otro lado, la comprensión de la lectura en los jóvenes de 15 años, así también la cultura matemática que se está teniendo y científica en los jóvenes también a esas edades, y sus variaciones en cuanto a los rendimientos según su tipo de centros, el estatus de los padres que estos tienen, y que esto
ayuda, beneficio repercute en el rendimiento de los alumnos, así como también las tasas de empleo que se generan según el nivel de formación que se van dando en cada uno de los países. En cuanto a la perspectiva, podríamos decir, o sus tendencias o retos actuales, podríamos decir que hasta el día de hoy, posterior a la crisis sanitaria del coronavirus del COVID-19, la manera en la que se impartían las clases, pues efectivamente ha cambiado drásticamente en cada uno de nuestros países, y la propia y mera necesidad de educar y continuar con la labor de la formación académica en los distintos niveles educativos, pues efectivamente todos nos podemos dar cuenta que se ha forzado, ¿no? Y ha cambiado. Y en este caso, pues los docentes se encargan de expandir sus conocimientos y se adentran al mundo tecnológico. Entonces, ahora bien, sabiendo esto, pues efectivamente el reto más grande en la actualidad no es únicamente la preparación de los temas ni las horas, es la forma en que se logrará impartir al alumnado estos conocimientos, teniendo en cuenta la manera tradicional en cómo se venía trabajando o llamémosle presencial, y la modalidad en línea, siendo ambas efectivamente completamente distintas, ¿verdad? Y salvo por la necesidad de enseñar, ambas podríamos recaer en que son herramientas que pueden aprovecharse al máximo actualmente. Y entonces, uno de los retos que podríamos definir para ir finalizando esta presentación es que uno de los retos más grandes que tenemos es el de implementar de manera eficiente y didáctica los temas que deben ser abordados en las instituciones académicas correspondientes a los niveles educativos, desde los diferentes niveles educativos en los que nos encontremos, ¿no? Haciendo uso del método tradicional, pero así también acompañado de estas herramientas digitales para la agilización del aprendizaje en el aula, que bien nos podemos percatar son efectivamente atractivas y favorables para los alumnos, que de cierta manera sacuden como esa parte del quehacer educativo docente, y más si no estábamos adentrados al mundo tecnológico, pero si bien es cierto, pues favorece los procesos de aprendizaje que actualmente se están dando. Ahora bien, para finalizar, pues podríamos decir que esta es alguna de las comparaciones que pudimos observar y detectar dentro de los modelos educativos que se están ofertando en cuanto hablando de educación comparada. Y pues bien, podríamos permitirnos dar el espacio en este momento de que podemos identificar que el nuevo modelo de la propuesta educativa en México pues ha retomado alguno de estos puntos favorables de cada uno de estos países que están punteando la educación a nivel mundial, y estas pequeñas propuestas o grandes propuestas que se están dando en otros países, pues si bien podremos darnos cuenta, se están retomando y ciertos elementos se están considerando en este modelo de la nueva escuela mexicana, y por ahí podemos verles algunos tintes de Estonia, de Rusia, de Japón, de Corea del Sur, y que pues considero que podría darle un buen rumbo a la educación en México si sabemos orientarla de buena manera en nuestra práctica educativa. Ahora bien, pues ahí tenemos los retos a los que nos enfrentamos, y que si bien es cierto, pues tenemos una fuerte encomienda en nuestras manos para poder seguir con la educación. En este caso, con eso cerraría esta presentación, y que esta tarde sea la mejor para todos ustedes, y muchas gracias a todos.